El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: deja a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Como ya lo expresábamos al principio de la Santa Misa, hoy en toda Guatemala y también en Centroamérica estamos nosotros celebrando la fiesta del Señor crucificado, que nosotros le llamamos también el Cristo Negro de Esquipulas. Yo sé que ustedes ya saben y conocen que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios, que se hace presente en medio de su pueblo y que se presenta en la necesidad de muchas personas. Es decir, que Dios se sigue manifestando a lo largo de la historia y que nunca ha dejado solo a su criatura, a su hechura, a su imagen y semejanza. Y estos imagen y semejanza somos nosotros, que el Señor nos ama tanto, como ya lo escuchamos en la monición de entrada y también la monición al Evangelio, que tanto amor nos tiene el Señor que ha dado su vida por nosotros. Hay muchas cosas que debemos hablar, pero yo sé que ustedes no están preparados para esta conversación, ¿verdad? Es decir, para poder escuchar atentamente, porque algunos están de pie y otros ya se desesperaron por el momento en que estamos pasando, y que deberíamos nosotros de reconocer de cómo el Señor resucitado se hace presente. Cuando el Padre Neil me dijo a mí que iba a celebrar la Eucaristía, yo me puse bien contento, que dije: voy a empezar a decir un montón de cosas del Cristo Negro de Esquipulas, pero por el tiempo no se puede hacer, sino se hace un resumen, ¿verdad?, de lo que el Señor le pone a uno al corazón. Yo estoy emocionado, como no saben, pero debemos reconocer que el Señor, en su gran amor y en su también llamado, nos invita a nosotros a reconocerlo a Él como el único que puede calmar nuestras ansias y que puede concedernos aquello que necesitamos, según su voluntad, porque no es la nuestra, es voluntad de Dios. Pero partamos de una premisa, como decimos, vamos a dividir esta homilía en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, la segunda parte, la manifestación de Dios en el Nuevo Testamento, y en la tercera parte, la manifestación de Dios en nuestra propia vida a través del Cristo crucificado. A ver si podamos nosotros también el comprender
lo que el Señor quiere para nuestra vida, porque es cada uno de nosotros. Ustedes recordarán, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de diferentes maneras. Los israelitas tenían en su conciencia de que Dios era un Dios lejano. A Dios nadie lo puede ver. Con Dios nadie puede hablar. Solo son los profetas y aquellos destinados para hablar con Dios. Nadie más lo puede hacer. Pero Dios se manifiesta en las cosas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiente? Se le manifiesta ¿a quién? A Moisés. Y le dice a Moisés: quita las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Moisés se queda impresionado porque dice: Dios se está manifestando en una zarza que no se consume y el fuego es grande. Y dice Moisés en sus adentros: ay, Dios mío, me voy a morir porque estoy hablando con Dios. Recordemos que nadie podía hablar con Dios. Moisés dice: voy a morir porque estoy hablando con Dios y Él habla conmigo. Y Dios le da una misión a Moisés. ¿Cuál es la misión que le da? Tiene que liberar al pueblo de Israel, ¿sí o no? De la esclavitud, ¿de dónde? De Egipto. Muy bien. Dios se manifiesta ahí. Bueno, Moisés pone un montón de cosas a Dios y le dice: yo no puedo hablar, yo no puedo ir, yo he matado, yo he hecho esto y lo otro. Y Dios le dice: yo pondré palabras en tu boca. Y se va a la misión. Cuando van en el camino, en los 40 años por el desierto, a la tierra prometida, también Dios se sigue manifestando en los israelitas. ¿Y cómo se manifiesta? En una columna de nube. Dice que iba la columna de nube delante de ellos y decían: Dios se está manifestando. Se manifiesta en los montes. En el monte Sinaí, se manifiesta en el monte Tabor, en todos los montes que nosotros conocemos, Dios se manifiesta. Pero a Dios nadie lo ha visto. Entonces, para la gente del pueblo de Israel, la manifestación de Dios se da en los momentos importantes. Pero la gente, saben ustedes, que se porta tan mal, pero Dios se sigue manifestando porque Dios ama a su pueblo. La alianza de Dios es una alianza eterna. Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. Y lo cumplen a cabalidad los israelitas en un primer momento y sienten la manifestación. ¿Dónde sienten también la manifestación de Dios? Cuando ellos piden alimento. El maná que cae del cielo. Tienen sed y le dicen a Moisés: tenemos sed, pídeselo a Dios. Y Dios les cumple sus caprichos a los israelitas, porque van a ir Moisés con su vara, toca ¿qué? Unas piedras, ¿verdad? Y sale el agua cristalina. Dios se manifiesta en eso. Pero ahora vayamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la última manifestación de Dios? Si no me responden, les pregunto, porque católico ignorante, seguro protestante. ¿Cuál fue la última manifestación plena de Dios para nosotros? Lo celebramos hace unos días, la Epifanía, cuando Dios se manifiesta en aquel niño que le llaman Jesús. La manifestación plena, como lo escuchamos también en el Nuevo Testamento en San Pablo, dice que conocemos a Dios por Jesús. Conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo, porque Jesús nos lo ha enseñado. Es decir, hermanos y hermanas, que Dios en el camino de la vida nunca abandona a su pueblo, siempre está ahí.
Ahora vayamos a la tercera parte. Qué gran manifestación de Dios tenemos nosotros en nuestro tiempo, porque es una alegría. Lo escuchamos en el siglo XVI, que data, así lo dice la historia, bueno, los que vinieron ahorita no lo escucharon, pero los que vinieron desde antes, dice que la imagen del Cristo negro de Esquipulas data del siglo XVI. Es decir, que Dios se manifiesta en todo momento y en toda circunstancia. Pero ahora la pregunta es, si se manifestó en los israelitas, se manifestó en los apóstoles, ¿por qué se manifiesta Dios ahora en nosotros? Vamos a preguntar, porque todos están viendo un arreglo floral y no tenemos que ver eso. A ver, ¿en qué se manifiesta Dios? En un arreglo floral. ¿En dónde se manifiesta Dios? En su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué se manifiesta Dios? Hermanos, ¿por qué se manifiesta Dios en nuestra vida? Porque ve que hay una necesidad. Cuando pasa algo en el colegio, un ejemplo, cuando pasa algo en el colegio y hay un gran pleito, usted tiene que ir como mamá del muchacho que está haciendo pleito y tiene que ir a dar testimonio. Hay un problema y la mamá sale, aunque el hijo ya tenga 60 años, ya tenga nietos, pero la mamá alcahueta siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es que es mi hijo y a mí me costó. Así dicen las mamás luchonas. A mí me costó y aquí estoy yo. Es que es la nuera la que cae mal. Entonces, usted da la cara porque hay un problema y Dios es así con nosotros. ¿Por qué Dios se manifiesta en un Cristo crucificado al que nosotros le llamamos Cristo negro de Esquipulas? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. No, porque Dios ve la necesidad de su pueblo. Y qué bueno que hay una necesidad, porque cuando hay necesidad buscamos a Dios. ¿Por qué creen ustedes que la gente busca al Señor de Esquipulas? Porque tiene una necesidad de Dios. Porque reconoce que con sus propias fuerzas no puede, necesita de la mano salvadora de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque usted también tiene que hacer algo, ¿no? ¿Qué de apetate que usted le pida a Dios y usted no dé nada? ¿Qué tiene que dar? Porque nosotros somos así, de pilas. Pedimos, somos pidones, pero no damos nada. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debe de hacer usted ante la imagen del Cristo crucificado? De muchas maneras Dios se ha manifestado. Ahora se quiere manifestar en el corazón de todos nosotros. Lo dice la segunda lectura. Es decir, que si usted, su vida está llena de pecados, ¿qué tiene que hacer? A ver, hermanos, si su vida está llena de pecados, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de vida. Alguna señora dijo que uno le pregunta, mire, ¿y por qué el Cristo es negro? Ay, Padre, por tantos pecados que hemos cometido lo hemos vuelto negro. Eso tal vez es una tradición oral de la gente que inventa cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otros que dicen que en la cueva de las minas, ¿se acuerdan? Ustedes no dicen ir a Esquipulas, pero dice la gente, ahí se encontró el Cristo negro. Y sí, dice la gente corriendo a encender veladoras y todo. El Señor Jesús se manifiesta ahora en el corazón de nosotros. Y su imagen de Cristo crucificado nos da a entender a nosotros que Dios nunca se olvida de su pueblo, que siempre está ahí y se sigue manifestando en el corazón de nosotros. Y se manifiesta en un corazón dócil,
en un corazón limpio. Y miren, ahora que estamos empezando el jubileo, que después de la procesión, espero que no se vayan, después de la procesión se va a abrir la puerta donde todos vamos a ganar indulgencias. Yo hasta estoy nervioso con eso, porque va a ser un momento histórico, porque Dios se sigue manifestando en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿se está manifestando Dios en su vida? ¿O se está manifestando el chamuco? ¿Quién debemos de manifestar en el corazón? A Dios. Y por eso dice la segunda lectura, Dios quiere manifestarse en los corazones. Miren qué gran amor nos tiene el Señor, que nunca nos olvida. Por eso cuando usted vea la imagen del Cristo negro de Esquipulas, agradézcale a Dios y dígale, Señor, gracias porque te has manifestado en medio de nosotros y has tomado nuestra propia condición. Porque eso significa adoptar el color, significa adoptar nuestra propia condición humana. Pero que el Señor nos pide un cambio de vida, una nueva etapa de vida. ¿Quién le corresponde eso? A cada uno de nosotros. Ahorita no mire usted, hubiera venido mi marido para que escuche. No, usted debe de cambiar. Usted debe de empezar de nuevo. Usted tiene que empezar a ser mejor persona. Por eso la imagen del Cristo crucificado no es una imagen de decir, pobrecito, el Señor murió en la cruz, y usted empieza a llorar y decir, ay Dios, mis pecados. El Señor no se quedó ahí. El Señor resucitó. Y como dijo alguien, como dijo Cantinflas, ¿verdad? Cuando le dijeron, ustedes siguen a un Cristo muerto. Discúlpeme y perdóneme, no seguimos a un Cristo muerto. Seguimos a un Cristo que está vivo y permanece en medio de nosotros. Y está más vivo que usted, que está durmiendo. Entonces, Cristo está ahí y se quiere manifestar en el corazón de todos. Así que, sin más que decir, agradezcámosle a Dios porque se ha manifestado en el Cristo negro y que ahora quiere estar en medio de su pueblo que somos nosotros. Alabado sea Jesucristo.